Para iniciar, le daremos a conocer el tema de desarrollo histórico de la probabilidad y otros temas que son relacionados con la materia, los cuales son muy importantes. La historia de la probabilidad comienza en el siglo XVII cuando Pierre Fermat y Blaise Pascal tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar, aunque algunos marcan sus inicios cuando Cardano escribió sobre 1520 el libro de los juegos de azar. No es hasta dicha fecha que comienza a elaborarse una teoría aceptable sobre los juegos. Christian Huygens conoció la correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre Fermat, suscitada por el caballero de Mer. Se planteó el debate de determinar la probabilidad de ganar una partida y publicó el primer libro sobre probabilidad. Se acepta como intuitivo el concepto de equiprobabilidad. Se admitía que la probabilidad de conseguir un acontecimiento fuese igual al cociente. Destaca en el 1713 el teorema de Bernoulli y la distribución binomial en 1738, el primer caso particular estudiado por De Moivre, el teorema central del límite en 1809. Gauss inició el estudio de la teoría de errores en 1810. Laplace, que había considerado anteriormente el tema completo de desarrollo de esta teoría en 1812, Pierre Laplace publicó Teoría analítica de probabilities, en el que se expone un análisis matemático sobre los juegos del azar. A mediados del siglo XIX, un fraile agustino austriaco, Georg Mendel, inició el estudio de la herencia, la genética, con sus interesantes experimentos sobre el cruce de plantas de diferentes características. Su obra, La matemática de la herencia, fue una de las primeras aplicaciones importantes de la teoría de probabilidades a las ciencias naturales. Desde los orígenes, la principal dificultad para poder considerar la probabilidad como una rama de la matemática fue la elaboración de una teoría suficientemente precisa como para que fuese aceptada como una forma de matemática. A principios del siglo XX, el matemático ruso Andrei Kolmogorov la definió de forma axiomática y estableció las bases para la moderna teoría de la probabilidad, que en la actualidad es parte de una teoría más amplia como es la teoría de la media. Probabilidad. En este caso, se define la probabilidad como el estudio y medición cuantitativa de que un determinado hecho suceda o se produzca. Para ello, se determinan ciertos supuestos del contexto, sus posibles combinaciones y además se hace uso de la disciplina de la estadística. En este caso, las probabilidades suelen ser representados o en número mayores a 0 e inferiores a 1 o en fracciones. Axiomas. La palabra axioma deriva del sustantivo griego, que significa lo que parece justo o lo que se considera evidente, sin necesidad de demostración. El término viene del verbo ciego, axioen, que significa valorar, que a su vez procede de axios, valioso, válido o digno. Un axioma es un propósito que por el grado de evidencia de certeza que exhibe es admitida sin demostración. En el terreno de la matemática se llama axioma, en un principio fundamental que no puede demostrarse, pero se utiliza para el desarrollo de una teoría. A nivel general puede decirse que un axioma es una expresión que se acepta o aprueba más allá de la ausencia de una demostración de su postulado. Se trata de una proposición que no se deduce de otras. Es el primer paso para la demostración de otras fórmulas a partir de un proceso deductivo. Axiomas y teoremas.
En la lógica, el axioma es la rama formal que estudia los principios del argumento e inferencia válida, que es el proceso donde se derivan conclusiones a partir de hipótesis, y en matemática es la que se encarga de la parte del razonamiento lógico, que estudia las propiedades y relaciones entre las entidades abstractas con números, que es la calidad con la relación a su cantidad. Figuras geométricas es la que se encarga de estudiar las propiedades y medidas de las figuras en el espacio o el plano, y los símbolos es la representación correspondiente de una idea, pero también es discutido por su carácter científico y se considera afirmaciones claro en el cual permite deducir las otras fórmulas. La palabra teorema proviene del latín teorema. Es una verdad no obvia, pero sí demostrable. Los teoremas surgen a raíz de las propiedades intuitivas y tienen carácter exclusivamente deductivo, por lo cual se requiere de un tipo de razonamiento lógico para ser aceptados con el carácter de verdades absolutas. Ejemplos. Número 1. Teorema de Euler. En cualquier poliedro convexo se cumple que el número de vértices más el número de caras es igual al número de aristas más 2. Número 2. Teorema de Ptolomeo. Para todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, la suma de los productos de las diagonales es igual a la suma de los productos de lados opuestos. Número 3. Teorema de Varignon. En todo cuadrilátero, los puntos medios de sus lados forman un paralelogramo cuya área es la mitad del cuadrilátero original. Teorema de Bayes. El teorema de Bayes se utiliza para revisar probabilidades previamente calculadas cuando se posee una breve información. Se emplea para registrar y analizar la relación entre dos o más variables, habitualmente de naturaleza cuantitativa. Historia de teoremas de Bayes. En 1763 se publicó el artículo Un ensayo hacia la solución de problemas en la disciplina del azar, escrito por el reverendo Tomás Bayes. En dicho artículo, Bayes presentó una sencilla demostración de la teoría de la probabilidad, cuyas consecuencias difícilmente podía prever. Con esta demostración, Bayes estableció los principios de la estadística bayesina, la cual después cayó en el olvido y fue marginada por muchos años, hasta su resurgimiento y utilización para resolver todo tipo de problemas, desde la interpretación de mensajes en la Segunda Guerra Mundial hasta la actual decodificación del material genético. El de Bayes es un teorema válido del cálculo de probabilidades, lo que hoy llamamos teoría matemáticas de la probabilidad. Este teorema también es conocido como teorema de la probabilidad inversa, pues explica cómo obtener la probabilidad de un evento A dada la información B calculándola al revés. Esto es, estableciendo la probabilidad a priori del evento A y la probabilidad de que hubiese ocurrido del evento B dado el evento A. Con las herramientas y la elaboración de la teoría matemática de la probabilidad actual, el teorema de Bayes es muy sencillo de probar. De hecho, Bayes probó una versión particular que se ha generalizado a espacios abstractos usando medidas de probabilidad. En términos de la teoría matemática de la probabilidad, la historia del teorema de Bayes básicamente termina ahí, en un teorema sencillo. Pero como es de uso común en la teoría de la matemática de la probabilidad hasta nuestros días, Bayes también quiso interpretar el teorema, es decir, explicando en términos de una posible interpretación de la teoría. La teoría bayesina establece ese número de la probabilidad no representa una influencia, sino que es una medida de lo que conocemos nosotros, una medida de nuestra incertidumbre y de nuestra certeza. La teoría bayesiana fue desarrollada en el siglo XX al axiomatizar sus principios con los trabajos de Finetti, Ramsey y Savage, y posteriormente con su fundamentación filosófica dentro de la epistemología moderna. La idea fundamental, sugerida originalmente por Keynes, es interpretar a la probabilidad como un grado de conocimiento, no como una frecuencia. Esto fue formalizado al identificar los grados de incertidumbre como un sistema de apuestas justo para un agente que establece la probabilidad de priori de A, las condiciones de B dado que ocurre el evento A y finalmente
Calcula la probabilidad P de que ocurra el evento A dada la información B. La publicación del artículo de Bayes a sus 250 años nos da un ejemplo confundente de cómo una idea simple pero auténtica y fundamentalmente diferente puede ser seminal y cimentar el desarrollo de toda una disciplina y escuela de pensamiento como lo es la estadística bayesiana moderna. Sin duda es uno de los artículos fundamentales de la estadística y un evento a celebrar en el Año Internacional de la Estadística. Ejemplo 1. Tres máquinas A, B y C producen el 45%, el 30% y 25% respectivamente del total de las piezas producidas en una fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son del 3%, 4% y 5%. A. Seleccionamos una pieza al azar. Calcula la probabilidad de que sea defectuosa. B. Tomamos al azar una pieza y resulta ser defectuosa. Calcula la probabilidad de no haber sido producida por la máquina B. C. ¿Qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido la citada pieza defectuosa? Solución. Sea D, la pieza es defectuosa y N, la pieza no es defectuosa. La información del problema puede expresarse en el diagrama de árbol adjunto. A. Para calcular la probabilidad de que la pieza elegida sea defectuosa, PD, por la propiedad de la probabilidad total. Debemos calcular P de B sobre D por el teorema de Bayes. Tecnológico Nacional de México. Nombre de las alumnas: Atondo Valdés María José, con matrícula 17-122-0050. Mesa Figueroa Yuridia Joaquina, 17-122-0051. Nombre del profesor: Osvaldo Félix Beltrán. Y nombre del trabajo: resumen bibliográfico.